@Julio Sánchez Cristo Oficial. Señora fiscal, hoy en la calle más de un colombiano se pregunta lo siguiente. El país quedó en shock después de que Noticias Caracol revelara pues que mucho del contenido, comunicaciones, chats que fueron encontrados en los elementos incautados a alias Calarca en ese retén de Anorí, Antioquia, pues daban cuenta de una infiltración de las disidencias de las FARC a la alta cúpula del ejército y de los organismos de inteligencia nacional. Han transcurrido 16 meses desde que ocurrió esa incautación. El material está en manos de una fiscal regional de Antioquia. Precisamente usted ayer estuvo en la Sala Penal de la Corte Suprema dando explicaciones sobre las demoras en esa investigación. Hoy, ¿usted qué le puede decir al país? ¿Es verídico, es veraz el contenido de esa información encontrado en los celulares y en los dispositivos incautados a Calarcá? Nosotros desde el día siguiente a la publicación de esta información por parte de Noticias Caracol, hicimos una revisión en Medellín de qué contenían los informes de extracción. Y efectivamente desde ese día nosotros reiteramos que la información que había salido en Noticias Caracol coincidía con la información que estaba en los informes respectivos que dan cuenta de lo que contenían esos diferentes celulares. Yo tal vez quisiera mencionar o hacer dos aclaraciones. Hoy el caso que tiene que ver con la infiltración no se encuentra en poder de la fiscal especializada de Medellín. Nosotros conformamos ese mismo lunes, hace unos 15 días, conformamos un equipo de tareas especiales que está integrado por fiscales de la delegada ante la Corte, dado que pues hay un general señalado, otro fiscal de la Dirección de Crimen Organizado, que es esta señora de Medellín. Hay un fiscal, un fiscal de lavado de activos, porque hay gran cantidad de información que tiene que ver con empresas, finanzas, anotaciones, nóminas, que son muy interesantes y que ya estamos analizando. Y hay una línea de trabajo, 2 líneas de trabajo más que tienen que ver con lo que sería un tráfico de armas y una creación de empresas de vigilancia, que serían para el servicio de estos grupos disidentes. Ayer yo anuncié que abrimos una nueva línea de investigación a partir ya de las labores de análisis que venimos realizando, que tiene que ver con el reclutamiento ilícito de menores, porque hemos encontrado también importante material que se refiere a posibles acciones de reclutamiento tras las cuales estamos. Entonces ese es como el panorama más grande. Pero hay un panorama distinto, que es el panorama de las acciones que adelanta la fiscal de Medellín, la fiscal de crimen organizado, y que yo también quisiera tener la ocasión de reiterar, y ayer tuve ocasión de mencionárselo a los magistrados que integran la Sala Penal de la Corte. Y es que la fiscal de Medellín ha sido muy diligente en lo que tiene que ver con la persecución del Frente 36 de las disidencias de las FARC que operan en Antioquia. Y esto es un tema tremendamente relevante para el país. Ella, digamos que ella se concentró en su tema, que era ese, que tiene que ver con la participación de personas muy peligrosas en acciones que se están llevando a cabo en este momento, como por ejemplo el atentado a los policías en Anorí, en el helicóptero que fue derribado y que dio con la muerte de ellos. Entonces no son temas menores, sino que son diferentes líneas de investigación. Y por eso optamos por dividirlas. Sí, señora. Señora fiscal, justo en línea con esto quiero preguntarle, y enfocada en esa fiscal especializada de Medellín, porque el presidente Gustavo Petro ya la ha señalado varias veces, dice que ella está politizada, que es aliada de Federico Gutiérrez allá en Medellín. Incluso hace poco también volvió a decir que esa fiscal especializada había autorizado un ingreso del periodista a ver a uno de los presos disidentes sin ella poder hacer esa autorización, sin ella estar habilitada para hacerlo. En realidad, ¿qué fue lo que pasó con ella? O sea, ¿por qué pasan 16 meses sin que tenga unas conclusiones, sin que haya avanzado de verdad
con todo lo relacionado en esas supuestas infiltraciones? Bueno, yo quiero empezar por el principio, y es qué fue lo que quedó a disposición de la fiscal de Medellín a partir de esta aprehensión de la caravana, para que se entienda por qué es que es tan difícil y por qué hablamos de esos 16 meses. Lo que se incautaron a nivel de celulares y de computadores fueron 19 celulares, 4 computadores portátiles, 46 memorias USB, 3 discos duros, 8 lectores de USB, 14 micro SSD, un CD, una antena Starlink, que bueno, esta no tiene extracción, 4 GPS, 2 radios de comunicaciones, un radio telefónico. El tema, yo lo he mencionado, el tema de lo que se encuentra en los computadores y en los teléfonos y en las memorias, no es un tema que uno aprende inmediatamente. Empezando porque en términos de nuestra labor de investigación, nosotros no podemos ni siquiera revisar un teléfono in situ, porque podemos estar alterando evidencia. Lo que corresponde cuando hay incautaciones de esta naturaleza, y que se siguió estrictamente y muy bien realizado allá en esa caravana, en ese operativo de esa caravana en Anorí, fue una protección de esos medios de prueba a través del inicio de una cadena de custodia. Y después de eso vino una solicitud de extracción forense que se dirigió a la DIJÍN, y en la DIJÍN, infortunadamente, el proceso técnico tardó alrededor de 4 meses, y no fue todo lo incautado, no, fueron varios informes parciales. El técnico es un informe que es básicamente mudo, que se recibe casi a finales de 2024, y los informes de análisis empiezan a llegar desde marzo de 2025 en adelante. Y es en los informes de análisis donde se puede encontrar el contenido mismo de lo que hay en esos celulares y en esos computadores y en esas USBs. Entonces, digamos que lo primero que yo quiero llamar la atención es eso, y yo lo he mencionado. Yo quiero que se entienda que ese término del que ustedes hablan es un término que no corresponde a la realidad de una investigación criminal. Eso por un lado. Por el otro lado, quiero hablar de la fiscal. A mí me parece que es nuevamente, que es muy descomedido estar hablando de una funcionaria con una gran trayectoria en la entidad, en los términos en que usted misma me lo menciona, y que yo la verdad no he visto personalmente. Lo que a mí me llama la atención es que se considere que ella no tiene las facultades para autorizar una entrevista de una persona que está a su disposición. Eso no es verdad. Las personas que están bajo detención preventiva no están incomunicadas, y nosotros no tenemos la potestad de prohibirle a los periodistas que accedan a entrevistas. Entonces nuevamente no entiendo a qué se refiere el presidente con acciones aparentemente que él considere ilegales, y que yo no percibo como de ninguna manera ilegales. Fiscal, yo quiero preguntarle específicamente qué va a pasar con esta fiscal. Si bien usted ha expresado que ella ya no está de manera directa pues en la investigación por todo lo que ocurrió durante esos 16 meses con esos dispositivos que se incautaron el 23 de julio del año 2024, yo sí quiero preguntarle, usted había mencionado que se estaba evaluando si se compulsaban copias para que se investigara, teniendo en cuenta de que pese a que ella se haya destacado en otras cosas, en esto no se avanzó, y esta es la preocupación que tienen hoy los colombianos. Sí, correcto. Yo nuevamente, y precisamente esa es la evaluación que hemos hecho, que es una línea de tiempo que nos permite identificar en realidad cuál es la mora que sería atribuible a esta funcionaria. Y si en verdad es una mora injustificada, porque lo que en realidad constituye una falta disciplinaria no es el retardo por el solo retardo, sino es el retardo basado en una conducta dolosa, voluntaria, en no querer hacer, que es lo que nosotros no hemos percibido en la actuación de la fiscal. Y por lo mismo, la fiscal sigue con la investigación que tiene que ver
con el componente armado militar que hace parte del Frente 36 de las disidencias de las FARC, con sede en Antioquia. Ella no ha sido relevada de esa función. La función que ella no tiene es la que no le compete y la que no podría desarrollar, que es la investigación del general Huertas, porque él está amparado por un fuero y porque a la investigación del general Huertas se sumó la investigación que también tenemos que realizar respecto al funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, el señor Mejía, y armamos el equipo conjunto para mirar el tema del lavado de activos, como ya lo mencioné, los otros temas que son de derechos humanos, que tienen que ver con el reclutamiento de menores, el tema del tráfico de armas, que es un tema que está asumiendo directamente la delegada contra el crimen organizado. Entonces, lo que nuevamente quiero insistir es en que se trata de una investigación compleja que tiene varias líneas de investigación, varios fiscales a cargo que trabajan coordinadamente, y dentro de ellos está la fiscal de Antioquia. No vamos a compulsarle copias. Nosotros lo que hemos evaluado es que la demora es una demora que tiene que ver con el componente de investigación que la apoya y que hace parte de los avatares normales que tiene un fiscal cuando dirige una investigación de semejante naturaleza, claro, a lo que se suman los resultados que ella sí ha presentado en el desarrollo de su cargo. Fiscal, pero hay una cosa que es clara. Sin la publicación de Caracol no estábamos en esto. Sí, señor. Eso tiene... sí. Y eso le quiero preguntar, ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué tuvo que hacerse una publicación por parte de Caracol para que esto tomara una nueva dinámica? Usted ya ha manifestado lo de la fiscal delegada. Sí. ¿Por qué se tuvo que publicar si Caracol tuvo acceso? ¿Cómo se entiende que todo esto no se hubiera desplazado ante a las instancias competentes? Yo lamenté eso. Tal vez en mi primera reacción a la publicación de Noticias Caracol, que se leyó como que yo estaba más preocupada por la filtración que por la gravedad de los hechos, lo cual no es cierto. Yo admito que de no haberse presentado esa filtración de información, nos hubiésemos tardado mucho más en asumir esta parte de la investigación cuya información reposaba ahí en esos informes de análisis que la fiscal del caso, por el volumen del caso, no había advertido. Ahora, yo lo que sí creo es que alguien advirtió que eso existía ahí y tuvo la comunicación con el periodista Calderón. Yo lamento que ese alguien que debe ser del componente de investigación seguramente no nos haya reportado la gravedad de lo que había en esos dispositivos de almacenamiento, porque efectivamente hubiéramos podido empezar la investigación mucho antes y no de una manera reactiva como terminamos haciéndolo en virtud de la filtración, como usted lo menciona. Señora fiscal, usted cuando llega, ya el señor Diego Marín, conocido como Papá Pitufo, llevaba casi 40 años de ser señalado como el zar del contrabando. El tema pues compromete a la policía aduanera, compromete a las oficinas de aduana en los puertos de Colombia y compromete a la clase política que se pelea por esos puestos, entre otros. Pero cuando usted llega a Papá Pitufo está en un proceso que usted trata de desentrabar, que es lograr su extradición. Y ahí estamos, y tratar de armar un caso, porque gran caso no existía. Quisiera preguntarle, ¿en qué va el tema de la extradición de Papá Pitufo en la que usted ha trabajado tanto? Bueno, nosotros tenemos la orden de extradición autorizada por Portugal, pero infortunadamente la solicitud de asilo que él tramitó previamente detuvo esa orden y aún no hay resultados de pronunciamiento oficial de esa petición del señor Diego Marín, lo cual pues significa que tenemos en stand-by la extradición de Diego Marín hacia Colombia. Pero yo quiero hacer una claridad con eso. Y es que en la mayoría de las ocasiones las personas creen que las investigaciones dependen de que los investigados estén a buen resguardo nuestro, que estén capturados, que estén detenidos, que estén en una cárcel.
o que tengan una medida de aseguramiento. Y eso no es realmente correcto. Nosotros, en el tiempo que lleva la solicitud de extradición, hemos fortalecido ampliamente la investigación contra el señor Marín, sobre todo en un componente que es muy importante que se sepa, que es el componente de contrabando. Cuando nosotros llegamos a la Fiscalía, lo que encontramos fue una solicitud de extradición que se apoyaba en una acusación contra él por unos delitos de concusión. De cohecho. Él había ofrecido dinero a unos guardias de él o su organización habría ofrecido dinero a un personal de la Policía Nacional, de la Polfa. Entonces el cargo no era contrabando, aunque se hablaba del SAT del contrabando, el cargo que había contra él no era por contrabando. Nosotros lo que hicimos y que venimos haciendo muy juiciosamente en todo este tiempo fue reunir todas las investigaciones que sí existían en la Dirección de Delitos Fiscales por temas muy viejos de contrabando y no tan viejos. Ahí podremos estar hablando de un rango de tiempo de unos 12 años y hemos estado puliendo, por así decirlo, esa investigación, entendiendo cómo son las redes, y la investigación la asociamos con una investigación de lavado de activos que se tiene hoy, que se está adelantando y que yo espero que podamos judicializar en un tiempo muy corto. ¿Cómo tenemos que hacer la judicialización si el señor Buitrago no ha sido extraditado? A través de la figura de contumacia, ¿cómo se hizo para la imputación por el delito de cohecho por el que está hoy día acusado? Entonces, esto para significar que el tiempo que ha pasado no es un tiempo perdido, es un tiempo ganado en términos de lo que en verdad se mencionaba cuando nosotros llegamos respecto de la red que se dice él manejaba. Luis Carlos Reyes, quien fuera director de la DIAN, llevó a la Fiscalía la denuncia, tengo entendido que en mayo, abril de 2024. Y ahí no solamente están los congresistas que tienen fuero y que los investiga la Corte, sino también muchos nombres no aforados que fueron recomendados para las aduanas. Inclusive, hace poco Reyes le dijo a la Corte que la propia Laura Sarabia le había recomendado a un señor, y cuando le preguntamos a Laura Sarabia, ella reconoció que sí, que lo habían recomendado, pero que esa era una orden del presidente. ¿Esos recomendados hoy son investigados por la Fiscalía? Yo previa a contestarles si son o no son investigados, quiero recordar algo que yo he mencionado. Y es que efectivamente yo tuve una reunión con el doctor Reyes, yo no recuerdo el mes, y él efectivamente comentó el tema de las recomendaciones que se le venían haciendo. Esa información en lo que tiene que ver con lo que sería competencia de la Fiscalía fue trasladada directamente a la delegada para las finanzas criminales para que nosotros hiciéramos una serie de verificaciones, porque la recomendación como recomendación en sí misma, y yo me ratifico en eso, no es un delito. Recomendar no es delito. El delito que podría derivarse de la recomendación es el de tráfico de influencias, que supone otra cantidad de elementos típicos a los que no me voy a referir porque lo aburro, pero básicamente el tráfico de influencias no, para que se configure no basta con que yo recomiende a alguien. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, en la información que a nosotros competía, escalar para poder determinar dos temas. Primero, si el recomendado había sido nombrado. Casi nunca fue nombrado. Y segundo, determinar si, porque no solo había recomendados para nombramiento. Yo recuerdo que también él habló de recomendados para ascenso. Nosotros estuvimos mirando qué tipo de personas eran, si eran, se ameritaba una iniciativa investigativa, dado que tuvieran un perfil económico o financiero que desborda su capacidad adquisitiva, que son las cosas de las que nosotros nos podemos ocupar, porque también hay que entender que la acción penal tiene un carácter residual, no todo es delito y no todo puede asumirlo la Fiscalía. Y eso se nos ha vuelto también una tragedia, porque la falta de soluciones alternas, de políticas públicas adecuadas
ha llevado a que todo se penalice y a que en todos los casos, por ejemplo, con una recomendación, estemos pensando que la salida es iniciar un proceso penal y hacer una adecuación típica de una conducta que puede ser sencillamente atípica a la brava para dar alguna respuesta a temas que no son propiamente de nuestra competencia. Fiscal, quiero preguntarle por esa posibilidad de llegar a una negociación judicial con Diego Marín Buitrago, específicamente por el principio de oportunidad que se podía dar teniendo en cuenta que él tenga el interés de colaborar. ¿La fiscal sigue abierta para que esa puerta se abra, valga la redundancia, y se pueda dar esa negociación y salpique a todas las personas que estarían involucradas? La respuesta es sí. La respuesta es sí, en el sentido de que nosotros hemos insistido en la necesidad de dinamizar todo lo que tiene que ver con los mecanismos de justicia premial. Nosotros estamos en una línea que significa que si alguien nos puede entregar información que nos permita detectar redes financieras, cooptación de Estado, involucramiento de funcionarios del Estado, de altos funcionarios del Estado, por supuesto que sí. Yo hablé en algún momento de las limitaciones que tendría para la negociación con Marín Buitrago, su calidad de líder de la organización. Porque efectivamente la ley procesal penal, la ley 906, trae una restricción a ese respecto. No se pueden hacer negociaciones con quien dirige una organización criminal, quien es el director del concierto, naturalmente, porque quien lo dirige no tiene a quién señalar sino hacia abajo. Entonces, pues eso no lo permite la ley, ni tendría por qué permitirlo. Lo que pasa es que eso hay que evaluarlo en terreno y eso hay que evaluarlo en el terreno, cuál es la información que puede entregar una persona como Marín. Yo también quiero agregar otra cosa ahí, es que casi siempre que se habla de las negociaciones se habla de principio de oportunidad, pero las negociaciones son más que principio de oportunidad. Las negociaciones también son sentencias preacordadas, que es una forma en que abreviamos tiempo de proceso ordinario y que se puede combinar con principio de oportunidad, que es lo que estamos haciendo. Porque el principio de oportunidad es no ejercer acción penal. Y la verdad es que nosotros somos muy, digamos que difíciles en la Fiscalía para acceder a principios de oportunidad con inmunidad total, como ustedes, por ejemplo, lo habrán podido ver en el caso de la Unidad de Gestión de Riesgo, donde solo se aprobó un principio de oportunidad con inmunidad total, que es el de la señora Benavides. Sí, señora fiscal, bueno, aquí en la W Radio revelamos que incluso un funcionario muy importante de la UIAF viajó a Portugal a reunirse con alias Papá Pitufo, pero aparte de eso... Diego, sí, señor. Le recuerdo el nombre, Juan Diego, porque es muy importante ese caso, porque siempre nos preguntamos, oye, ¿qué dirá la fiscal de esto? Exacto. ¿No? Uh-huh. Isaac Beltrán, de la UIAF, fue por orden del presidente de la República a negociar con Papá Pitufo. Exacto. Quería precisarle ese punto, señora fiscal. ¿Cuál es la posición de la Fiscalía? Porque, pues, por un lado, el Ejecutivo adelantando una investigación ordenada por el presidente, y viajan hasta allá, y la Fiscalía, pues, no sé si tenía conocimiento o no de esa situación, pues porque a alias Papá Pitufo se le atribuyen, como usted lo mencionaba, delitos muy menores, cohecho, que pues popularmente es como el soborno, y el de concierto para delinquir, pero pues a él se le considera un gran capo del contrabando nacional. Es decir, ¿ustedes tienen otras líneas de investigación para procesarlo? Sí, correcto. Como yo mencionaba, hay una pregunta inicial y es si yo tenía conocimiento. No, nosotros no teníamos conocimiento de esa visita con semejantes fines. La UIAF no tiene esas competencias. La UIAF no es una dependencia de inteligencia financiera. Esas labores de verificación no las hace la UIAF, entonces es tremendamente extraño que un funcionario de allí vaya a hacer un contacto de esa naturaleza. Nosotros no lo conocimos ni en su momento ni posteriormente fuimos informados jamás de que ese contacto se hubiese realizado, ni de qué resultado, ni de qué se había hablado, ni absolutamente nada, y hubiese sido, pues, es una
es un abuso, es decir, un abuso de función, es decir, eso están usurpando funciones que no son de la UIAF. Todas las gestiones para una negociación las tiene que emprender la Fiscalía General de la Nación. Y particularmente en el caso de Diego Marín, esas negociaciones, que fue lo que la línea roja que nosotros marcamos, no se podían hacer estando él remiso, es decir, estando él huyendo primero en España, luego en Portugal. Si él estaba de verdad con la intención de tener un acercamiento con la Fiscalía, él debía venir a Colombia a enfrentar los cargos en su contra. Incluso yo recuerdo que en alguna ocasión hubo un abogado de él que se acercó acá y pidió cita conmigo, y lo que me informó fue que efectivamente Marín tenía la intención de renunciar a todos los trámites del asilo que estaba proponiendo y de los términos que corrían o no corrían, y que se iba a someter a la extradición, lo cual nunca sucedió. Entonces, bueno, para concluir, no conocimos lo de la UIAF. Y como yo ya le mencionaba a Julio, efectivamente, como esos cargos que tiene inicialmente, que fue lo que nosotros encontramos del caso de Marín, son cargos por cohecho, lo que hemos hecho es fortalecer dos líneas de investigación que son la de lavado de activos y la de contrabando. Tal cual. ¿Usted es consciente, Juan Diego, de la gravedad de lo que acaba de decir la fiscal? Es que estábamos aquí comentando justamente eso. Un señor, por orden del presidente de la República, se va a recoger información y hacer el trabajo de la fiscalía. No le cuenta a nadie, no sabemos qué le ofreció. ¿Y qué va a responder el presidente a esto? Es que ya no es un tema de una acción un poco descomedida, para usar la palabra de la señora fiscal, sino esto bordea en lo ilegal, ¿no? Sí, por supuesto. Usurpación de funciones. Sí, es ilegal. Violación de la autonomía. Y el señor como Johnny Walker va, vuelve, reporta y dice mentiras, porque además dijo que le había entregado toda la información a la fiscal. Sí. Súmele eso. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Jenny. Fiscal, yo quiero preguntarle por el general William Salamanca, exdirector de la policía, en medio de todo lo que ha sido esta investigación, por lo que se han dicho por parte de los policías de la Polfa, han mencionado ese nombre. ¿Qué tiene la fiscalía en este momento contra el general William Salamanca? No, nosotros dentro de la investigación que hemos adelantado no tenemos ningún elemento que indique ni la participación, ni la pertenencia, ni la cooptación del general Salamanca en esa organización criminal. Lo que se ha mencionado es un tema muy marginal de un nombramiento de un familiar lejano de él, que además es un caso muy similar al que por el que se le formuló la acusación a Marín, que es un cohecho, una persona de la Polfa, que recibe algún dinero mínimo, pero la verdad nosotros no tenemos absolutamente ningún elemento que vincule al general Salamanca en eso. Dicho sea de paso, del general Salamanca yo no tengo sino buenas referencias, es un magnífico oficial y trabajó en el tiempo que fue director de la policía. Creo que trabajamos de manera muy positiva para la justicia, estábamos haciendo un trabajo muy importante en lo que tiene que ver con las labores de coordinación. Él es una persona muy reconocida internacionalmente, ejerce un verdadero liderazgo en el tema del posicionamiento de la Policía Nacional en la persecución del crimen organizado. En fin, yo la verdad solo de él no tengo sino buenas referencias. Pero lo terminó afectando este escándalo, señora fiscal. O sea, de alguna manera lo permeó y se produjo su prematura salida, ¿no? Yo no lo sé, Julio. Para mí sería una especulación. Yo nunca supe cuáles fueron los motivos del retiro del general Salamanca. Y jamás el presidente me mencionó que tuviera que ver con el tema de Marín Buitrago. Señora fiscal, hablemos de un macrocaso, pues realmente impresionante, que también ha pasado por su despacho y por no sé cuántos fiscales que le han trabajado mañana, día y noche. Unidad de Gestión del Riesgo.
ahí hay una garganta profunda que tiene ese principio de oportunidad, la señora Benavides, y eso ha llevado a las personas aforadas a responder ante la corte y la noche que llega, porque faltan muchos. Pero de los que no están aforados, ¿qué tanto falta para cerrar el macrocaso? Bueno, yo creo que el trabajo que se ha hecho con unidad de gestión de riesgo es un trabajo muy juicioso. Digamos que normalmente, y eso pasa mucho en estos casos grandes, empezamos por abajo y se queda la investigación en actores que no son tan relevantes. Este caso es un caso particular porque este caso empieza al revés. Este caso empieza con información de los actores tal vez importantes. Pero nosotros hemos reconstruido en lo que tiene que ver con personas no aforadas y aforadas de fiscal general, que son los ministros, jefes de departamento administrativo. Hemos reconstruido esa red que operó en 2 eventos, porque yo no puedo decir, yo escuchaba una entrevista que ustedes le hicieron al director de la unidad de gestión de riesgo que decía que eso era solo la punta del iceberg, y claro, probablemente nosotros tendríamos que seguir ahondando en todo lo que tiene que ver con el pasado y no sé si el presente también de lo que es la forma en que se manejan los recursos en la unidad de gestión de riesgo. Pero en lo que tiene que ver con el tema que a nosotros nos ocupó y que nos ocupó por un informe periodístico de ustedes, que es el caso de los carrotanques. El caso de los carrotanques yo diría que se cerró desde el punto de vista de no aforados y aforados fiscalía. Nosotros en este momento en Carrotanques ya tenemos contratistas, tenemos las personas de la unidad de gestión de riesgo, tenemos las personas que no son de la unidad de gestión de riesgo y que lo que ha encontrado el grupo de trabajo que maneja el caso es que eran una especie de articuladores como son los ministros. En fin, nosotros ahí creo que hemos cerrado el caso en lo que tiene que ver con eso. No quiero decir que se haya acabado, sino que en la parte de la actividad investigativa hemos podido ya lograr la judicialización de quienes nosotros teníamos identificados en Carrotanques como los participantes de ese evento. Y por supuesto ese proceso, porque involucra a muchas personas, a más de 20 personas por el lado de la Fiscalía, también generó la compulsa de copias de los 12 congresistas hacia la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia, de los cuales 2 han sido afectados con una medida de aseguramiento, recuerdo, con una apertura de investigación. Lo que siento es que pues la Fiscalía ha tenido ahí el peso de empujar ese caso y está el otro tema que es el tema de Saravena, Cotorra y Cantagallo, si la memoria no me falla, que es el tema del director administrativo de la función pública de Manrique, que es un tema que se descubre en medio de la investigación de Carrotanques, que también es un tema que, bueno, pues ahí está lo de los ministros Bonilla y del ministro Velasco y de el entonces director del departamento administrativo de la Presidencia de la República, del DAPRE, Carlos Ramón González. Entonces digamos que ese es como el panorama más global. Nos falta ese examen puntual de otras contrataciones, y lo que estamos evaluando es el método para poder abordar eso de una manera sensata, que no se nos vuelva una investigación de 10 años o de 15 años. Nosotros también hemos hecho una cosa que a mí me parece importante destacar y que poco se menciona, y es que nosotros recuperamos el dinero que se pudo establecer, hizo parte de la coima que se pagó a los funcionarios públicos que tienen que ver con aforados de fiscalía y no aforados, y falta por recuperar el dinero que tiene que ver con la parte del componente de los congresistas, que son, nosotros hemos recuperado hoy 9.714 millones de pesos, y la parte de la sala de instrucción de la Corte
es de 4.000 millones de pesos más que estarían pendientes de esa recuperación, que me parece que es una cosa muy importante también, no solo la acción penal, sino también el tema de la reparación del daño. Claro, fiscal, yo quiero preguntarle también por el exministro de Hacienda, Diego Guevara, que fue la persona que llegó luego de la salida de Ricardo Bonilla de este cargo y que ha sido mencionado precisamente en esa macroinvestigación de la Fiscalía. También quiero preguntarle por Marta Peralta, que es otra de las congresistas que por lo menos en las recientes imputaciones de cargos contra Velasco y contra Bonilla prácticamente aparece súper salpicada con intervenciones, con conversaciones, con negociaciones. ¿Qué se tiene y qué va a pasar en estos casos? Bueno, Diego Guevara está en investigación preliminar, es decir, nosotros estamos realizando el acopio de información. Y respecto de Marta Peralta, se compulsó copia a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia porque no es de nuestra competencia. Nosotros no podríamos adelantar investigación contra ella. No puedo, respecto del tema del doctor Guevara, no me es posible decirle nada distinto a que hace parte de preliminar, de una preliminar. Fiscal, quiero preguntarle por el caso judicial más importante que se ha desarrollado, por lo menos en la parte de la historia, porque es el hijo del presidente Gustavo Petro. Le pregunto por Nicolás Petro, ¿qué ha pasado con este caso? Porque el abogado defensor Alejandro Carranza prácticamente todos los días publica trinos en los que rechaza los comportamientos o las decisiones de la fiscal Lucy Laborde, pero también le hace fuertes llamados a usted porque él dice que le están violando las garantías procesales a Nicolás Petro. ¿Usted cómo le responde a este abogado que señala que por lo menos en el juicio que se adelanta ante un juzgado de Barranquilla especializado y en la imputación que se hizo hace pocos días, supuestamente se le han vulnerado los derechos y que usted básicamente se habría equivocado en este caso? Pues mire, lo que pasa es que esa es una situación muy particular. Básicamente, si uno mira la opinión pública, medio país dice que nosotros no hacemos nada en el caso de Nicolás Petro, que nosotros lo tenemos guardado y archivado, pero lo que sucede es que nosotros encontramos ese caso en juicio. O sea, Nicolás, cuando yo asumo como fiscal general, Nicolás Petro estaba acusado y ya había un juicio en Barranquilla contra él por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de servidor público. Creo que esos son los dos cargos que enfrenta y hay un cargo más que no recuerdo en este momento. Pero, ¿qué es lo cierto? Que cuando el juicio en nuestro sistema procesal inicia, la Fiscalía deja de ser la directora del proceso y se vuelve un sujeto procesal. Quien tiene la facultad de cuidar las garantías del procesado es el juez que dirige ese juicio, no la Fiscalía. Entonces, yo veo ese escenario que lo que quiere impulsar es en realidad un relevo de la fiscal Laborde del caso, porque a la defensa no le parece que ella haga de manera correcta su labor, pero la verdad es que el receptor de las quejas del fiscal, del defensor es el juez que dirige el juicio. Yo quiero insistir en eso. Nosotros no somos en este momento sino un sujeto procesal con los mismos derechos y deberes que tiene la defensa. Eso somos en un juicio oral acusatorio como el que se adelanta contra el hijo del presidente, que fue la etapa procesal en la que nosotros encontramos ese caso. Entonces, eso para llamar la atención y para explicar que además ese caso no depende de la iniciativa de la Fiscalía, sino de la línea procesal que trae el código, del agotamiento de las distintas audiencias, de las labores que desarrolla el juez para que esas diferentes audiencias se realicen de manera célere, que no ha sucedido efectivamente, porque la preparatoria fue una audiencia muy dilatada, que en su momento eso se discutió, lo discutió la jefe directa de la fiscal que tiene el caso con la fiscal para que tratara de ser mucho más concreta en la presentación de los elementos materiales probatorios, pero que tiene que ver con dinámicas procesales que en realidad son el día a día de la entidad.
Le informo muy comedidamente que estamos terminando. Me queda una última, dos curiosidades. ¿No ha pasado suficientemente el tiempo y no han llegado a ustedes ya suficientes recursos probatorios para resolver un tema que puede tener un impacto en la economía nacional de dimensiones incalculables? Me refiero a Ricardo Roa y Ecopetrol. Bueno, como ustedes saben, se adelantan 2 investigaciones contra el presidente de Ecopetrol. Eso es de público conocimiento. Una que tiene que ver con el tema de la campaña política, la violación de topes electorales, que se viene trabajando en la Dirección Nacional Anticorrupción. Hay hubo hace poco una compulsa de copias, pero ese caso ya se venía trabajando. Y otro es el tema de lo que tiene que ver con la adquisición de un apartamento y algunos señalamientos que se han hecho por su posible injerencia en la adjudicación de algunos contratos a personas cercanas a él, alguna información de esta naturaleza. Esas son como las 2 líneas gruesas de investigación que se siguen. Ya se citó a interrogatorio que fue aplazado para el 15 de diciembre en lo que tiene que ver con la segunda línea, quiere decir el tema de la compra del apartamento, el tema de las relaciones con personas que prestan servicios para Ecopetrol, la posible injerencia de él en estas operaciones. Y en el tema del financiamiento estamos trabajando. Infortunadamente no se trabaja con la velocidad que se quisiera porque la información es bastante densa. Revisar cuentas de campaña no es sencillo. Además porque no solo basta con revisar las cuentas de campaña, sino revisar precisamente lo que no está en la campaña, lo que no quedó por la campaña. Y ese es un trabajo que hace parte de una investigación financiera complicada en la que estamos seriamente comprometidos, Julio. Penúltima pregunta, señora fiscal. A usted le toca ver muchísimos casos y en su vida judicial pues ha enfrentado situaciones muy difíciles. Pero este caso de las niñas, el talio, la primera señora del señor papá, la muerte, los otros 2 que están heridos, una señora que está siendo perseguida por varios países. ¿Usted cuando le llegó ese expediente, a usted le pasó por la mente la telaraña que hay ahí detrás? Y la verdad es que, primero que todo, yo quiero decir que ese es un caso muy doloroso, porque ese caso implicó el fallecimiento de 2 niñas. Fue muy impactante la forma en que se presentaron esos hechos, la primera noticia que nosotros tuvimos del posible envenenamiento, y cómo fue avanzando el caso, que es una investigación que se hizo de una manera muy juiciosa, muy detallada. A mí me gusta porque yo siento que los equipos de investigación han avanzado hacia temas mucho más complejos y estructurales en el recaudo de evidencias. Ya no están solo quedándose en una entrevista o en un testimonio, sino que hacen seguimientos. Fue todo un reto encontrar al domiciliario, porque el domiciliario dejó de ser domiciliario después de la entrega del domicilio, se fue. Nosotros duramos mucho tiempo encontrándolo, además asustado, por supuesto, toda la parte de la prueba técnica que fue interesantísima, los hallazgos que tuvimos que dieron cuenta que no solo las víctimas directas estuvieron contaminadas con talio, sino que las personas de los integrantes de esa familia también tenían trazas de talio en su organismo, venían y no habían consumido las frambuesas, que llegan como
regalo de la empresa domiciliaria, que no es tal, que no es un regalo de la empresa domiciliaria. En fin, yo creo que ha sido un caso que a mi modo de ver se trabaja muy bien, se logra clarificar en un tiempo aceptable. Estos hechos suceden, si mi memoria no me falla, en marzo de este año. Y yo creo que vamos por muy buen camino. Ya tenemos en abril de este año, y ya tenemos la circular roja contra quien aparecería como la responsable en este tema que pues es tremendamente impactante. Sí, fiscal, ¿usted tiene más información de quién es la señora Guzmán? Por ejemplo, ¿de dónde provienen sus ingresos? ¿Sabe quién es la familia de ella? No, yo tengo la información respecto de ella, la misma información que ha circulado en medios de comunicación, de la relación que tenía con el señor de Bedut, que sería como lo que habría dado origen a todo este gravísimo escenario de envenenamiento. Sí. Señora fiscal, el ministro Benedetti contrató a un investigador privado que le demostró que él estaba interceptado por Pegasus. Yo nunca entendí por qué él no acudió a la policía o a la fiscalía, sino acudió a un investigador privado. Pero yo quisiera saber si esa información para la fiscalía está confirmada. No, esa información no está confirmada, Julio. Lo primero que quiero mencionar es que el tema Pegasus fue un tema que se abordó también de una manera seria y apenas se tuvo noticia. Lo que efectivamente se pudo determinar es que Pegasus sí estuvo en Colombia, sí estuvo a disposición de organismos de inteligencia, particularmente de la DIPOL, que fue un apoyo que prestó una de las agencias de cooperación de los Estados Unidos, que fue adquirido por la agencia con dineros de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, que se utilizaba, según se nos informó a nosotros de manera oficial, para la interceptación y ubicación de personas que señaladas como partícipes de actividades de narcotráfico. Usted se imaginará cuando yo le contaba cuántas órdenes de captura con fines de extradición hemos realizado. Estas no son órdenes de captura que no se realizan, todas son capturas realizadas. Esa cantidad de capturas requieren unas actividades de investigación increíbles, y lo que se nos explicó en su momento fue que para eso fue utilizado Pegasus. Nosotros en las verificaciones que hicimos no encontramos ninguna de los posibles afectados con intervenciones de Pegasus que no fueran este grupo de personas vinculadas con actividades de narcotráfico. No encontramos a nadie que estuviese siendo objeto de seguimiento vía ese software malicioso. Entonces, pues no, la verdad es que no, eso no está confirmado. Y la última pregunta, que la respuesta solamente puede ser un nombre y un apellido. Juan Pablo. ¿Cuántas veces ha sido la penúltima, la última? No, porque yo muy comedidamente voy avanzando. Es una última. Gracias, señor don Alberto, muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo moral. Sí, nunca más la volveremos a tener, nunca más. Señora fiscal, la semana pasada el ministro de Justicia encargado, Andrés Hidárraga, envió una carta a los Estados Unidos, que para algunos pues puede asemejarse a una carta rogatoria. Sin embargo, pues es una carta que manda él como ministro de Justicia a su homóloga en Estados Unidos, pidiéndole que en aras de la lucha contra la corrupción y la individualización de la persona que aparecía en un acuerdo que se llegó a firmar entre el Grupo Aval y los organismos de la División de Fraudes, de Investigación de Fraudes en los Estados Unidos, pues se revelara al país, ya fuera al despacho de él o si no al suyo, al de la Fiscal General de la Nación, la información completa sobre dicho individuo. Sobre este particular, ¿esa información a usted se la han brindado de los Estados Unidos? ¿Usted ¿está de acuerdo con el envío de esta carta? ¿Y usted sabe quién es el oficial número 3?
Hay 4 preguntas. Hay 4 preguntas en una. Quiero mencionar lo siguiente. Tal vez si el ministro de Justicia hubiese preguntado antes de enviar esa comunicación, nosotros le hubiéramos comentado que nosotros tenemos un equipo de trabajo dedicado al caso Odebrecht que ha participado en varias reuniones con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que nos ha venido colaborando, que se obtuvo la información de el servidor que dio lugar a todo el escándalo de Odebrecht, que ya tenemos una copia espejo de ese servidor, que también hemos obtenido el servidor de Suiza hace poco. Es decir, que ese caso está andando, ese caso no está ni archivado, ni es un tema menor para la Fiscalía, es un tema que hace parte de nuestros casos priorizados y que tiene todo, es decir, que se le está poniendo toda la fortaleza investigativa para poderlo concluir, porque además creo que es una deuda con el país. Entonces, pues a mí la verdad me parece que la carta es impertinente, porque además así no suceden las cosas en materia de investigación criminal. No es a través de comunicados públicos que se indican temas que son que hacen parte de investigaciones judiciales. Eso sería lo que yo tengo por decir. Yo creería que el doctor Andrés Zidárraga tal vez envió esa comunicación desde su función que también ejerce de SAR Anticorrupción, de transparencia, secretario de Transparencia, sí, perdón, que sí, se me fue el nombre, de secretario de Transparencia, que tal vez tendría más como conexión, ¿no? Pero pues creo que el tema para ustedes, o sea, es decir, la respuesta para ustedes es que nosotros venimos investigando en el caso de Odebrecht tanto la parte inicial, pues que casi que está concluida, como Ruta del Sol 2. Y ahí está ese tema. Pero fiscal, sin que nos diga el nombre, ¿usted sabe quién es el oficial número 3? Julio, dejemos eso para la próxima entrevista. Gracias. ¿Le parece? Gracias, señora fiscal. Sabe perfectamente quién es el oficial número 3. ¿Y le parece que fue muy poco comedido el ministro saltándose el conducto regular de quien maneja la investigación? No, Alberto, conclusión, las relaciones están... Pichas. No, lo siguiente, pichas. Sí. Eso entre el señor de la UIAF, que en cualquier momento le hablen de investigación también, y el ministro de Justicia saltándose a la fiscal, no, divinamente, y el presidente metiéndola en la lista de la OFAC. Como un cañón va todo. Qué fiscal, pena con usted, señora fiscal. Qué pena con usted, señora fiscal, pero como esto no pasa sino una vez en la vida. Y como está con el mayor gusto. Y todo. Sí, no. Yo además creo que pues me parece importante dar algunas claridades. Hay una cantidad de temas que valdría la pena que ustedes conocieran. Nosotros venimos haciendo un trabajo muy importante, muy decidido. Yo siento que la Fiscalía ha dinamizado mucho su forma de investigar, cosas como lo que ayer comentábamos y que ustedes tal vez comentaron esta mañana, del caso de genocidio en contra de Iván Mordisco y de su gente, de estas disidencias que operan de manera tan cruel en el norte del Cauca. Es otra forma de abordar los temas. También hay mucha desinformación. Por ejemplo, se ha dicho que yo desmonté el Gaula, que no hay cosa más falsa que esa. El Gaula sigue operando en todo el país. Lo que pasa es que ya no pertenece a las seccionales, sino ahora hace parte de las regionales de crimen organizado que montamos en todo el país, porque encontramos una entidad que estaba centralizada, que tenía todos los recursos, estaba bunkerizada, como digo yo, tenía todos los recursos técnicos y humanos acá, y había que sacar a los equipos de investigación hacia territorio para que podamos avanzar en las investigaciones, y estábamos en un empeño grande de dotar a la Fiscalía de herramientas técnicas, porque ahí tenemos mucha tecnología disponible que nos permite hoy día investigar rápido. Entonces estamos empeñados en que eso sea así, lo estamos haciendo.
Eso, yo creo que este espacio con ustedes es un espacio que yo más bien agradezco, un poco largo, sí, pero agradezco mucho y espero que no sea el último. Y no le voy a preguntar por las zonas especiales de distensión, ni por la ley de justicia, de sometimiento del doctor Montealegre, porque ya conozco su respuesta. Señora fiscal Luz Adriana Camargo, gracias por su tiempo, por su generosidad y por aclarar tantos temas. Como sé que nunca más nos va a volver a pasar al teléfono, aprovecho para desearle una feliz Navidad a usted, a su familia, a Germán, y por supuesto a todo el equipo de la Fiscalía que tanto trabaja por llegar a la verdad para los colombianos. También un Muchísimas feliz año gracias. y muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias y para ustedes, para todos, un saludo muy especial. Feliz día. Luz Adriana Camargo, Fiscal General de la Nación. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.